Muy buenas noches, hermanos. Llegó mi momento preferido por la gracia de Dios, ¿no? Vamos a orar para comenzar. Padre Dios, te estamos muy agradecidos, Señor, por el momento y por la gracia que usted nos da para poder compartir su santo evangelio, Señor. Permítenos la sabiduría tuya, Señor, la ciencia tuya, Padre. Y danos esa sabiduría para que podamos transmitir tu corazón, Señor, no con ciencia humana, Señor, sino que verdaderamente, Señor, sea tu Santo Espíritu guiándonos para poder transmitir tu corazón, Señor mío. Te agradecemos, Señor, bendice a todos los que en este momento me están acompañando, Señor, y a aquellos, Padre, que más adelante escucharán este video, Señor, tú les des la gracia y les guíes, Señor, por medio de su Santo Espíritu, Padre. Gracias te damos, Señor. Dejamos este momento precioso en tus manos, Señor, y te lo pedimos orando a ti en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Y gracias, hermanos. Ya hacía ya 15 días que no nos veíamos. Por la gracia de Dios estoy aquí, ¿no? Delante de ustedes. Entonces, vamos a leer un pasaje de la Biblia en San Lucas capítulo 14, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Vamos a leer. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta el versículo 11 hemos leído. Amados, qué alegría, qué gracia de Dios tan grande, de verdad. Escuchando, ¿no? Y meditando por medio de la palabra, por medio de la situación y por medio de los testimonios que Dios me permite vivirlos, ¿no? Un día el pastor Osorpar decía que él en el invierno, viendo los peces, porque él dormía, ¿no? Él se arropaba, en ese tiempo eran muy pobres, muy humildes, y él se arropaba con periódicos, ¿no? Pero dice que levantándose muy de mañana con tanto frío, ellos no tenían calefacción, pero yendo al lago, dice que él vio en el lago estaba congelado, ¿no? Pero él vio a los peces nadar, ¿no? Debajo del hielo. Entonces él decía: si Dios le da vida y si Dios sostiene a estos peces debajo del hielo, ¿cómo Dios no va a sostener, cómo Dios no va a proteger a su hijo, ¿no? Hasta en eso el pastor, el siervo de Dios, podía ver, ¿no? La gracia de Dios. Hasta en eso tan sencillo él pudo ver, ¿no? A nuestro Dios, él reconocía a Dios, ¿no? Entonces realmente nosotros aquí esta noche hablamos sobre la parábola, ¿no? Dice los convidados a las bodas. Quiero hablar en este momento de la humildad, de la posición de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué posición nuestro corazón debe estar, ¿no? Para recibir la gracia de Dios, ¿no? Muchas personas, sí, en el mundo hay muchos salvos y hay muchas personas en el mundo. Y uno puede ver que hay personas que no son salvas, pero les va muy bien en la vida, pueden tener, viven muy bien con su familia. Y uno de los secretos que yo he podido ver, ¿no? Que Dios me ha permitido ver en los hogares, veo como un hombre, cuando se encarga de su esposa, de sus hijos y los mantiene muy bien, cómo esa persona prospera, cómo esa persona le va tan bien en la vida, ¿no? Allá al local va un señor ya de bastante edad y tiene su esposa, ¿no? Su esposa es unos 30 a 25 años más joven que este hombre. Tienen dos niños, ¿no? Ya tienen una niña como de unos 11, 12 añitos y el niño como de 6, 5 añitos.
Y yo puedo ver, este señor le va muy bien. Él saca a comer a su esposa no trabaja, cuida, ella se encarga de cuidar sus hijos, pero este hombre, aunque esta familia no es salva, pero cómo les va tan bien en la vida, ¿no? Entonces he podido ver que la posición del corazón del ser humano, ¿no? En qué posición debe estar nuestro corazón para recibir la gracia de Dios, más aún nosotros los salvos, ¿no? La semana pasada Dios me permitía la gracia, ¿no? Por medio de mi yerno. Él me decía, señora Graciela, hay una señora que tiene cáncer. Él va y le compra las cubetas de huevo a este señor y le dije, y este señor le comentó que su esposa la iban a operar. Le iban a sacar, creo que la matriz, porque tiene cáncer, era algo muy delicado, ¿no? Entonces él me dijo, señora Graciela, ¿qué tal si usted va y le predica el evangelio? Entonces yo estaba muy agradecida, ¿no? Con Dios, porque que Dios me dé la gracia de ir a compartir el evangelio, porque es una gracia de Dios muy grande, ¿sí? Yo le decía a él, ¿cuándo? Dígale que cuándo puedo ir a compartir con ella. Y siempre que iba durante una semana, 2 semanas, estuvimos detrás de esta persona para poderle compartir el evangelio. A ella la operaron, hoy estamos a martes, a ella la operaron el viernes, ¿sí? El sábado el sábado la operaban, así que no, yo fui el jueves a hablar con esta persona para ver si la podía encontrar y le comenté a su esposo. El esposo cuando me escuchó me dijo que él me dijo, no, no, ella no está, ahorita ella no está. Pero entonces yo le dije a esta persona que se llama Don Luis, le dije, Don Luis, ¿sí? ¿Qué es más importante, la vida o la vida eterna? Realmente nosotros debemos pensar, ¿no? En la vida eterna, en nuestra alma. Yo le decía a este señor, si usted compra un envase una lata de Coca-Cola, ¿por qué usted comprará esa lata de Coca-Cola? ¿Usted la compra por la lata o la compra por su contenido? Entonces él me decía, por el contenido. Yo le decía, sí, lógico. ¿Y qué harías con la lata? Entonces él me dijo, pues después de que me tome la Coca-Cola, pues yo boto la lata. Y le explicaba, así es nuestro cuerpo. Este cuerpo es como esa lata de Coca-Cola, sí, de gaseosa. Realmente ya después de que ya sale nuestra alma, ya después de que nuestro espíritu abandona este cuerpo ya queda como esa lata, ¿sí? Este cuerpo ya es desechado. Entonces yo le comentaba, es más importante nuestra alma, porque nuestra alma es eterna, ¿sí? Entonces así le pude hablar un poquito a este señor y él me decía, él llegó y me dijo, yo la llamo, si llega mi esposa ahora yo voy y la llamo. Y yo le dije, no, yo mejor vengo, le dije, porque Satanás es muy astuto, le dije a él. Y así me fui, ¿no? Y precisamente él no me llamó, sí, este señor no me llamó, pero yo fui nuevamente, yo había ido como a las 3 de la tarde, pero volví nuevamente a las 5 de la tarde y esta persona no estaba. A esta persona a esta señora le iban a operar ya el sábado y esto fue un jueves. Pero entonces ese viernes en la madrugada yo le oré a Dios por esa alma y le dije, Señor, realmente todas las almas son suyas, el alma del Padre como el alma del Hijo son suyas, Padre, ¿sí? Si usted quiere darle, Señor, permitirle el Evangelio a esta persona, permítele la gracia para que ella pueda escuchar, ¿sí? Entonces realmente yo dejé eso así, pero ese mismo viernes mi yerno fue por huevos. ¿Sí? Y yendo por huevos me llamó, me dijo, suegra, venga que ya la señora está aquí. Entonces rápido, rápido yo solté todo y fui a encontrar a esta persona. Cuando yo llegué donde esta persona, ellos tienen un local, una tienda, pero tienen distribuidora de huevos. Y entonces cuando yo llegué, este señor me decía así, como que, ay, ahora. Pero resulta que Dios hizo un gran milagro y después este señor me dijo, mira, ahí está, ¿sí? O sea, cuando Dios trabaja, Satanás también trabaja, ¿sí? Pero gracias a Dios, esta señora me presenté ante ella y le pude decir que yo iba a compartirle el Evangelio, que si a ella le interesaba escuchar el Evangelio. Esta señora realmente
Claro, ella estaba en esa situación de su enfermedad, tiene cáncer, iba a ser operada ya el sábado, así que no había oportunidad más de compartirle a ella el Evangelio. Y ese viernes ella me hizo entrar y pude compartir con ella el Evangelio, ¿sí? Pero resulta que su esposo la dejó, ¿no? La dejó sola con su niño y este señor se fue. Entonces, un momento como 15 minutos yo le pude compartir hablándole de Génesis, nuestra condición, realmente cuál fue la causa del pecado, porque la consecuencia y así, ¿no? Sucesivamente empecé a compartirle a esta persona el Evangelio, se llama Diana esta persona. Entonces empezó ella a escucharme, y porque antes de que yo entrara, ella estaba hablando con una señora y era una persona muy religiosa. ¿Por qué digo religiosa? Porque le decía a esta señora en ese momento, no te preocupes, alabado sea Dios, ¿sí? Dios es grande, Dios, y alzaba los brazos al cielo y se veía como muy pura, ¿no? Pero cuando yo compartí con esta señora, yo le decía, no es el ser humano el que nos da el descanso, nosotros no debemos creerle al hombre, Dios nos dejó la palabra para que por medio de la palabra nosotros escucháramos la voz de Dios. Entonces realmente yo podía ver la posición del corazón de esta señora, primero porque tenía la necesidad, pero no solamente por eso, porque Dios ya le había dado esa gracia, ¿no? A esta persona, porque hace mucho tiempo yo también, estoy hablando como en el año 2009, 2010, Dios puso en mi corazón visitar a una persona que tenía cáncer. Este señor era un señor grande, así, bastante alto, y Dios puso en mi corazón ir a compartirle porque yo trabajaba con una compañera y esta compañera como familiar de este señor. Y ella me decía, mi tío está que muere, ya mi tío le amputaron una pierna, ya mi tío le van a amputar la otra pierna, ¿sí? Entonces sentí gran dolor en mi corazón por esa alma y ese día yo llamé al siervo de Dios, al pastor Daniel, y le dije, pastor, esta persona así, así, ¿puedo ir a predicarle el evangelio? Él me dijo, vaya, vaya, hermana. Y esa mañana yo fui, era como más o menos mediodía, fui a visitar a esta persona. Y me dijeron, sí, entre, así, su familia entre, ¿no? Allá está. Estaba este señor en un pasillo y estaba sentado ahí y yo empecé a compartirle el evangelio, empecé a hablarle del reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo, pero esta persona ni siquiera me volteaba a mirar, ni siquiera me respondía nada. Después ya terminando como después de media hora, sí, compartiéndole el evangelio, esta persona me dio la espalda, ¿sí? O sea, él se volteó en su silla de ruedas y me volteó la espalda. Entonces realmente yo le dije a esta persona y le pregunté, ¿no? Le dije, ¿no? Ya nosotros no tenemos el pecado, ya somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este señor, ¿sí? Muy soberbio, su corazón muy arrogante, me dio la espalda, ¿sí? O sea, ni siquiera se despidió de mí. Yo salí y me fui con mucho dolor en mi corazón, ¿sí? Pero el siervo me decía, Dios le da la gracia y le da la salvación a quien Él quiere. Uno no sabe, ¿no? La palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Entonces me dio mucha esperanza, ¿no? Porque al otro día cuando yo bajaba al trabajo, como tipo 2 de la tarde, a él ya lo sacaban, ¿no? Ya esa noche él ya partió hacia la eternidad, ¿no? Entonces Dios quería, ¿no? Permitirle a esta persona que escuchara el evangelio, ¿no? Pero realmente Dios que mira, amados, Dios mira es nuestro corazón. Dios no mira, amados, si una persona ha hecho bien o ha hecho mal. Dios no mira eso, Dios mira es nuestro corazón. ¿Quién es el humilde, no? Yo le decía a este señor, don Luis, yo le decía, realmente su esposa es muy humilde, porque compartiéndole yo el evangelio a esta persona, ¿sí? Aún ella se levantaba porque el esposo se fue y la dejó sola en la tienda con la niña, con el niño, ¿no? Entonces venían los clientes, ¿no? Es muy difícil compartir el evangelio en una persona que esté atendiendo, ¿no? Una tienda, una peluquería, así, un sitio, ¿no? Público. Pero esta señora realmente me escuchaba, pero se molestó tanto y decía, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está? Porque él no viene a atendernos. Se molestaba tanto porque estaba con tanto interés, con tanta sed de la palabra, ¿sí? Que ella iba
y atendía a las personas y volvía y se sentaba conmigo y me decía, ¿qué era lo que me estabas diciendo? Pero venía otro cliente, ¿no? Y ella, se molesta, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está mi esposo? ¿Sí? Estaba muy enojada porque su esposo se fue y la dejó, ¿no? Este señor ni siquiera tuvo la sensibilidad de decir, mi esposa está escuchando la palabra de Dios. Realmente voy a apoyar, voy a atender a la tienda mientras mi esposa está ocupada, ¿no? Pero así como Dios trabaja, también Satanás trabaja, ¿sí? Pero realmente le doy gracias a Dios, ¿sí? Porque ella me decía, tengo miedo, pero yo le compartí a ella el evangelio, ¿no? Le compartí sobre la mujer sirofenicia, como ella solamente tocando el manto de nuestro Señor Jesucristo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ¿sí? Entonces, compartiéndole el evangelio a ella, paso por paso, le enseñaba, ¿no? No, las personas no son las que nos dan el poder, ¿sí? Realmente el poder está en la palabra de Dios. El poder de Dios se manifiesta a través de su santa palabra. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios hace por nosotros, ¿sí? Entonces realmente le comenté un poquito mi testimonio de salvación a esta señora. Y después seguimos compartiendo como media hora, más de media hora compartí con esta persona el evangelio. Y realmente le doy gracias a Dios porque yo le pregunté, doña Diana, entonces ¿usted tiene pecado? Ella me decía, no, yo no tengo pecado. Yo le pregunté, ¿cómo sabe usted que usted no tiene el pecado? Ella me decía, por Jesucristo no tengo el pecado. Yo le decía, ¿y usted cómo supo esa verdad? Entonces ella me dijo, por la palabra de Dios. Realmente yo estaba muy contenta, amados, sí, yo estaba muy feliz porque realmente, ¿qué nos da la felicidad a nosotros los salvos? Sino compartir su santo evangelio, ¿no? Esa gracia que Dios nos da para poder compartir su evangelio. Yo estaba tan feliz, estaba tan contenta, amados, sí, porque esta persona, Dios le dio la gracia de escuchar ese evangelio, porque yo le decía, Señor, así como usted me dio la gracia a mí, Señor, y abrió mi corazón para que su evangelio entrara en mi corazón, por favor, Señor, dele la gracia a esta persona también, Señor, ¿sí? Entonces realmente a esta persona la operaron el sábado y gracias a Dios ahora está en recuperación, ¿sí? Porque era una operación muy delicada. Ella ayer me llamó. Entonces, pero la tenían en una terapia, algo, no pude hablar con ella, ¿no? Pero realmente la obra la hace nuestro Señor Jesucristo. Dios mira nuestro corazón, amados, y Dios no mira realmente si nosotros hemos hecho mal o bien, Dios mira es nuestro corazón. Nosotros aquí, amados, leímos, ¿cierto? Dice, aquí nos cuenta nuestro Señor Jesucristo esta parábola, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál Dios, nuestro Señor Jesucristo no quiere hablar de una boda, que yo no me vaya a sentar allá adelante, sino que me siente atrás, ¿no? No, Dios no, nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos realmente cómo está mi corazón, ¿sí? Dios no quiere que mi corazón sea enaltecido y que diga, yo hice, yo hago. Ustedes han escuchado la parábola del publicano y el fariseo, ¿cierto? Eso está en San Lucas 18, ¿no? Aquí vamos a buscar un momentico, San Lucas, capítulo 18. Vamos a leer aquí. San Lucas dice aquí, vamos a leer el versículo 10, capítulo 18, versículo 13, dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también aquí en el capítulo 14 nos está hablando, ¿no? Dice, más el versículo 10 del capítulo 14 de Lucas dice, más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces, realmente, amados, ¿qué es el último lugar? ¿Sí? Dios quiere que nuestro corazón siempre esté abajo, amados, ¿sí? Siempre recibiendo la gracia. El siervo nos enseñaba, yo tengo un jarro, ¿sí? Yo tengo un jarro, ¿sí? Yo tengo un vaso, ¿sí? Pero entonces para yo poder llenar este vaso, la jarra tiene que estar bien arriba, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces, ¿qué significa, no? Realmente Dios está arriba, ¿sí? Mi corazón, yo estoy abajo. Realmente yo tengo que mirar para arriba para poder recibir la gracia de Dios, para ser llena de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿verdad? En mi corazón. Entonces, realmente aquí nuestro Señor Jesucristo dice, no se enaltezca, ¿no? Este fariseo, él decía, yo hice, yo hago, yo he hecho, ¿sí? Pero el publicano, conociendo su condición, él sentía vergüenza delante de Dios, ¿sí? Él ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, ¿no? Por eso Dios dice en su santa palabra en el libro de Corintios, dice, porque de lo más vil y menospreciable Dios escogió para avergonzar a los sabios. Entonces realmente Dios no quiere escoger como a los inteligentes, como a las personas que tienen mucho conocimiento del mundo, ¿no? Porque estas personas realmente entorpecen, ¿no? La gracia de Dios, no pueden recibir la gracia de Dios, ¿no? Porque realmente Dios quiere que nosotros tengamos una posición muy humilde, ¿no? ¿Cuál es el humilde? Yo le decía a don Luis, su esposa tiene el corazón muy humilde. Ah, sí, yo también soy humilde, porque yo saludo muy bien. Yo le dije, no, don Luis, usted es una persona muy arrogante, ¿sí? Su esposa es humilde, porque el humilde delante de Dios no es el que saluda bien, no es el que le da comida a los pobres, no es el que da limosna. El humilde es aquel que escucha la palabra de Dios y acepta su palabra y tiene el corazón necesitado de la gracia de Dios, de su santa palabra. Aquel que humilla su corazón para decir, yo necesito escuchar la santa palabra de Dios. Ese es el humilde, don Luis. Pero usted es una persona muy soberbia, muy arrogante, ¿sí? No sé por qué le dije a este señor, nunca he hablado así con él, pero realmente sentí mucha incomodidad en mi corazón, ¿sí? Entonces realmente, amados, hay un cuento que nos contaron, no sé si ustedes lo sepan, dice que había una guerra entre los tontos y los inteligentes. Y dice que los inteligentes, todos los inteligentes, dijeron, vamos a destruir a esos tontos, ¿sí? Vamos a destruir al pueblo de los tontos. Esos tontos fácilmente los vamos a destruir, los vamos a atacar. Entonces, ellos, sí, realmente, ellos estudiaron cómo iban a atacar al pueblo de los tontos, pero ellos dijeron, esos tontos, ¿sí? Entonces, esa noche, ese día prepararon, pero ellos se durmieron. Pero se levantó un tonto dentro del pueblo y dijeron, ¿sabe qué? Vamos ya a atacarlos. Y se fueron y los atacaron esa noche. ¿Quién cree que ganó, amados? Sí, los tontos ganaron, ¿sí? Entonces realmente el tonto escucha, ¿no? Fácilmente el tonto puede escuchar, ¿no? Yo escuchaba que día mi yerno le dijo a mi hija, ay, usted es muy tonta, ¿sí? Ay, entonces mi hija le dijo, usted es muy inteligente. Entonces le dijo él, sí, es que usted es muy tonta para la matemática. Entonces decía mi hija, ¿de verdad, mamá? Yo le dije, hija, es mejor ser uno tonto, porque el tonto necesita la gracia de Dios. Sí, el tonto necesita la gracia de Jesucristo, necesitamos a Dios, ¿sí? Pero los inteligentes no necesitan a Dios, así que no se preocupe por ser tonta, hija. Yo también lo soy, hija. Entonces, realmente, amados,
Aquí estamos leyendo, ¿no? Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 14, dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Mm? Entonces es mejor, ¿no? El que está escondido, ¿sí? Si yo llego a una fiesta y me muestro y quiero estar adelante, mostrando mi ropa, tal vez el regalo que llevo, ¿sí? Realmente, ¿cómo me voy a ver, ¿sí? Tal vez delante de otras personas, wow, esa persona sí, ¿no? Pero realmente el dueño de la fiesta, ¿no? Yo escuchaba una vez, me leí un libro y decía que los jefes, ¿sí? Ustedes tienen, bueno, yo ya no trabajo con empresas, ¿no? Pero realmente si usted tiene un jefe, ¿sí? Realmente nosotros nunca debemos igualarnos al jefe. Porque si nos igualamos al jefe, los jefes nunca quieren estar por debajo de los empleados, ¿sí? Entonces, hay una historia, yo me leí esta historia y dice que había un hombre, como un rey, algo así, no era como un rey, pero era como alguien importante, ¿no? Entonces resulta que él tenía un comandante, pero este comandante era muy inteligente, sacaba estrategias, ¿sí? Y hacía muchas cosas. Resulta que esta persona importante hizo banquete para todos sus empleados, para todos, ¿sí? Pero resulta que en esta fiesta, como este general o esta persona que estaba, ¿no? Como, digamos que era, digamos, supongamos, no me recuerdo muy bien, pero era como un presidente, digamos que era el presidente y que era, digamos, el alcalde, un ejemplo así, no armados. Entonces resulta que este presidente hizo la fiesta, ¿no? Hizo un banquete, una fiesta muy importante, ¿no? Pero este alcalde, él había hecho unas estrategias muy grandes y había como ganado, ¿no? Como un pleito grandísimo. Entonces, cuando hubo esta fiesta, estas personas alababan mucho al alcalde, ¿no? Y lo alabaron y lo aplaudieron, ¿sí? Pero entonces este presidente, ¿cómo se sintió ante este alcalde? ¿Sí? Realmente dicen que, ay, este alcalde se sentía muy bien, ¿no? Y él dijo, ay, ahora el presidente me va a subir de rango, ¿sí? Pero resulta que este presidente le mandó a bajar la cabeza a este alcalde, no matarlo, ¿no? Pero le mandó a quitar el título, le quitó el título, le planeó, ¿no? Como una estrategia, ¿cómo se dice, amados? Algo como ilegal, y lo metieron a la cárcel. Dice que lo metieron a la cárcel más o menos como 30 años, 40 años en la cárcel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Las personas de harto rango, amados, si ustedes trabajan con una persona, con su jefe, ¿sí? Ustedes nunca traten de sobrepasar al jefe. Nunca, amados, ¿sí? Siempre ustedes deben de estar por debajo del jefe, ¿no? Si esta persona, si este alcalde hubiera dicho, no, no fui yo, ¿sí? El señor presidente fue el que hizo todo. El señor presidente es el que me enseñó y me ayuda a todo esto, ¿sí? Pero él se halagaba a sí mismo y las personas lo alabaron a él. Por eso, este presidente que hizo, no, yo no voy a permitir, ¿sí? Que este que está más abajo que yo me sobrepase. Así que él planeó todo para quitarlo de su camino, ¿sí? Entonces lo mismo pasa, ¿no? En las grandes empresas, ¿sí? Los presidentes o los grandes empresas no van a permitir que una persona que viene abajo lo sobrepase, ¿no? Ellos no les gusta eso, ¿no? Entonces realmente Dios, ¿qué quiere enseñarnos, amados? Dios quiere enseñarnos la posición de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo, Dios nos dejó, ¿no? Este manual, para que por medio de este manual nosotros aprendamos, ¿no? El corazón de Dios y también aprendamos, ¿no? El camino de esta vida también, amados, ¿sí? Aquí dice, el versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, amados, realmente Dios, ¿qué quiere? Sí, que mi corazón, la posición de mi corazón esté bien abajo, ¿no? En el libro en uno de los libros del precioso siervo de Dios, yo leía una vez que si mi capacidad, ¿no? Es de 80, realmente
aunque una persona sea estudiada, aunque una persona tenga buen rango, aunque una persona sea bastante inteligente, pero la posición de su corazón debe ser de 30, de 20, ¿no? Y nos enseñaba que nosotros siempre tenemos que mirar a los demás, ¿sí? Como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Que nosotros debemos mirar a nuestro prójimo superiores a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, realmente eso yo lo he puesto en práctica, amados, ¿sí? Yo lo he puesto en práctica, ¿sí? Porque cuando Dios me permite una situación que mi corazón se quiera enaltecer, realmente Dios me permite, ¿no? Ah, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿De dónde te saqué yo? ¿Sí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? Delante de mí. Ah, sí, Señor, realmente, ¿quién soy yo? Polvo de esta tierra, ¿no? Job, cuando él se conoció a sí mismo y pudo hablar con Dios en el libro de Job, las últimas palabras que Job dijo: Señor, me arrepiento, por eso me conozco, me reconozco que soy solamente polvo y ceniza, ¿no? Entonces realmente, amados, Dios quiere que nosotros, nuestro corazón, cada día sea más humilde, ¿no? Esta mañana, amados, algo me pasaba. Y yo estaba haciendo algunos oficios, pero mi corazón empezó como a estar soberbio, ¿no? Y empecé a quejarme, ¿sí? De la situación que estaba pasando. Estaba pasando una situación, ¿no? Primero de salud esta mañana y también económica. Y entonces decía, ¿yo para qué para trabajo? ¿Yo para qué trabajo? ¿Para qué me mato tanto? ¿Para qué hago esto? ¿Sí? Y realmente esta persona no hace, así salía. No lo decía con mis labios, pero dentro de mi corazón yo estaba como se dice, como poseída, amado, ¿sí? Tenía como ira, tenía soberbia en mi corazón, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, Él me permitía pensar, ¿no? Ah, realmente me acordé del siervo de Dios cuando nos dice que nosotros solamente sabiendo que somos salvos, que somos justos, que somos limpios de todos nuestros pecados, es más que suficiente para ser felices, amados, ¿sí? Y que nosotros solamente teniendo comida y techo, es más que suficiente para vivir agradecidos, amados, ¿sí? Entonces me acordé de eso y yo decía, Señor, tenga misericordia de mi corazón, Padre, ¿sí? Porque realmente tengo comida, tengo techo, ¿sí? Realmente sí me duele un poco el cuerpo, pero Dios está conmigo. No hay cosa que nuestro Señor Jesucristo no pueda solucionar por nosotros sus hijos, ¿sí? Entonces realmente mi corazón bajó nuevamente y llegó la alegría nuevamente a mi corazón, amados, ¿sí? Porque cuando uno olvida la gratitud, ¿sí? Realmente, amados, nosotros somos así, nosotros nunca cambiamos, ¿sí? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos regaló y nos otorgó, ¿sí? Viendo nuestro corazón ya blanco, más blanco que la nieve, amados, limpio de todos nuestros pecados, ¿sí? Realmente Él nos regaló su Santo Espíritu y es por medio de su Santo Espíritu que Él nos enseña, amados, ¿sí? Entonces, realmente, amados, aquí dice el versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, realmente, amados, ¿sí? Es la posición de nuestro corazón. No es que yo no me siente delante de la mesa, ¿no? En una fiesta, en unas bodas, ¿no? Sino que realmente en mi corazón haya agradecimiento, ¿sí? Por el Evangelio, ¿sí? Por el perdón de mis pecados, visualizar, ¿sí? La cruz de nuestro Señor Jesucristo, tener agradecimiento por lo que el Santo Hijo de Dios vino a hacer por toda la humanidad y que gracias a la gracia de Dios, amado, Él abrió un día nuestro corazón para que su Evangelio entrara en nosotros y pudiéramos ser salvos, ser santos, ser justos y ser perfectos delante de Dios, amados, por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, porque Él vino e hizo todo para nosotros y por nosotros, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, ¿sí? También la posición del corazón, ¿sí? Del publicano, también él, su corazón bien humilde, bien bajo, ¿no? Para reconocer solamente a Dios, no nosotros, amados, sino reconocer a nuestro Dios, reconocer la obra
de nuestro Señor Jesucristo, reconocer el amor del Padre Celestial tan grande hacia nosotros, amados, ¿sí? Porque somos tan malos y tan perversos, amados, que fácilmente nosotros olvidamos esa gracia de Dios tan grande que Él ha tenido para con nuestras almas, para con nuestras vidas en esta tierra, amados, ¿sí? Permitirnos el Evangelio, permitirnos a los siervos preciosos de Dios que nos han predicado el verdadero Evangelio, amado, de la redención de nuestros pecados, amado, y nos ha permitido la iglesia para darnos sabiduría por medio de ella y de sus siervos, amados, ¿sí? Entonces realmente también en el libro aquí de San Mateo, capítulo 23, amados, San Mateo, allá para terminar, voy a leer aquí San Mateo, capítulo 23, aquí, San Mateo 23, amados, el 11, 23, el 11, dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. San Mateo capítulo 23, el versículo 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, ¿sí? Ahí como que esa palabra, ¿no? ¿Sí? Si la posición de mi corazón es de 80, de realmente si la capacidad humana mía es de 80, ¿no? Si soy una persona estudiada, universitaria, gano muy buen dinero, tengo una posición económica muy bien, pero realmente en la posición de mi corazón debe ser 20, 30, ¿no? Siempre tener a los demás como superiores a mí, ¿no? Eso nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que Él vino para servir, no para ser servido, ¿no? Entonces nuestro Señor Jesucristo está siempre ahí para servirnos, amados, ¿sí? Ejemplo Él nos ha dado. Él nos dejó ese ejemplo, ¿no? Él nos dejó eso en la palabra. Y si no podemos, amado, abogado tenemos para con el Padre, a su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí dice el versículo 12, dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, amados, ¿sí? Entonces realmente, amados, nosotros no podemos hacer el bien, no está en nosotros hacer el bien, ¿sí? Pero tenemos un Padre en los cielos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón, cuando doblamos nuestras rodillas ante nuestro Padre Santo, amado, Él nos enaltece. En cualquier situación que Él nos permita, amado, Dios nunca nos deja en vergüenza cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar en nuestro corazón, amado, ¿sí? Entonces, yo le doy gracias a Dios porque a través de la iglesia, ¿sí? A través de la experiencia, de los testimonios que Dios me ha permitido, amado, ¿sí? He podido aprender poquito, ¿sí? No sé mucho, pero lo que Dios me ha dado a mí, eso les puedo transmitir a ustedes también, amados, ¿sí? Y les agradezco mucho por permitirme compartir con ustedes mis testimonios, ¿no? Y le agradezco mucho a Dios por darme esa gracia y de permitirme, ¿sí? Predicar su santo evangelio, compartir su santo evangelio, amados, aunque no soy digna, amados, de poder, de estar aquí, ¿no? Delante de ustedes. Entonces les agradezco mucho, amados, muchas gracias. Dios bendiga sus vidas, sus corazones, ¿sí? Y que cada día, amados, ¿sí? Dios les dé la gracia para que el corazón de ustedes sea tan humilde, amados, delante de Dios, y así ustedes puedan ver la obra de Dios en la vida de ustedes, amados. Voy a orar ya para terminar. Padre, Señor Dios, te estamos muy agradecidos por este momento, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por que usted, Señor, a través de su santa palabra nos enseña, Señor, cuál es la posición de nuestro corazón delante de ti. ¿Cuál es la posición de mi corazón para recibir tu gracia, Padre? Ayúdanos, por favor, Padre, cada día, Señor, a reconocerte a ti, Señor Jesucristo, y tenga misericordia de nuestros corazones, y usted bendiga, Señor, nuestros corazones primeramente, Padre Santo. Guarda nuestros corazones, cuida el corazón de cada uno, de todos los que están aquí presentes, Señor, y aquellos que escucharán más adelante, Señor, por favor, guarda, Señor, sus corazones y los bendigas, Padre. Te alabamos, Señor, bendito seas, Padre, y dejamos este resto de momento en tus manos, Señor, agradeciéndote por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias.